Muy buenas noches. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Andrea Ramírez y soy la promotora de lectura de las bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana. Y hoy quiero darle la bienvenida a la franja de conversatorios, recitales y veladas literarias, charlas virtuales con autores. Este espacio mensual del Plan de Lectura Literaria Javeriano que hay para leer, creado por las bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana en alianza con la Maestría en Literatura y la Biblioteca CRAI de nuestra sede Cali, busca que los estudiantes, egresados y docentes y administrativos javerianos, así como la ciudadanía en general, dialoguen con quienes han dado vida a obras literarias y conozcan sobre sus experiencias con la escritura, sus gustos e intereses literarios. El día de hoy recibimos con muchísima emoción a nuestras invitadas en el marco de la Semana del Idioma, organizada por la Biblioteca CRAI de Cali, con el apoyo de las bibliotecas PUJ, CE Bogotá y la Maestría de Literatura. Una semana para entablar un diálogo con los libros y su capacidad para mostrarnos, a través de sus páginas, personajes que logran superar dificultades, enfrentar sus propios miedos y temores o descubrir nuevas maneras de asumir la existencia. Le doy la bienvenida en primer lugar a Diana Espina Obando, docente, escritora y crítica de cine. Diana es profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en gerencia y gestión cultural del Rosario y maestra de letras modernas de la Universidad Iberoamericana de México, Beca Mutis. Ha participado en diversas antologías de cuento, tanto nacionales como internacionales. En 2017 fue publicado su libro de cuentos Pasajeros en Tránsito, con Icono Editorial, y en 2021 su novela Parece que Dios hubiera muerto, con la editorial Seix Barrial. Diana ha escrito sobre libros y cine para Arcadia, Kinetoscopio y El Malpensante, entre otras publicaciones, y es coeditora de la revista de cine Cero en Conducta. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, Andrea, por esa presentación y bienvenida. Pues estoy muy contenta de estar aquí, mi alma mater, pudiendo tener esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Te agradecemos por acompañarnos hoy en nuestra sexta versión de las charlas virtuales y pues es un placer conocerte. Asimismo, le doy la bienvenida a nuestra invitada Sara Jaramillo Klinker, escritora y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sara cursó el máster de narrativa de la Escuela de Escritores de Madrid, en donde obtuvo la beca al rendimiento académico. Ha trabajado en varios de los principales medios de comunicación colombianos y publicó en 2019 la novela autobiográfica Cómo maté a mi padre, que resultó finalista del Premio Nacional de Novela y le valió una invitación a la residencia de escritores de la Universidad de Iowa. Acaba de lanzar su segunda novela, Donde cantan las ballenas, con Lumen. Sara, es un gusto tenerte aquí, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Ay, Andrea, el gusto es mío de estar compartiendo hoy con ustedes y aprovecho y saludo también a Diana. Es un honor estar también hoy con ella hablando de literatura, que es lo que nos convoca hoy y lo que más nos gusta. Una dicha también estar aquí pudiendo hablar de esto, de libros y de historias. Muchísimas gracias a las dos y pues nos resta solamente presentar a nuestra moderadora. Ella es Laura Victoria Navas, es egresada de la Pontificia Universidad Javeriana del pregrado en literatura y es editora y nos acompaña hoy para moderar esta charla. Muchísimas gracias, Laura, por aceptar esta invitación y bienvenida. Gracias, André, por invitarme y gracias a Diana y a Sara por querer conversar conmigo esta tarde. Bien. Bueno, y le cuento a nuestro público que antes de culminar el evento vamos a estar dando información para que puedan solicitar el préstamo de las novelas de nuestras autoras invitadas, como Maté a mi padre y Parece que Dios hubiera muerto, y también para la compra por medio de la tienda Javeriana. Entonces, por favor, no se desconecten, las preguntas las vamos a responder al final, pero las pueden empezar a inscribir desde ya a través de Facebook Live o en este chat. Los vamos a estar recogiendo y vamos a dar al final el espacio para que nuestras autoras las puedan responder. Entonces ahora invito a Sara, a Diana y a Laura a que se tomen este espacio. Quedo muy atenta a cualquier comentario, cualquier pregunta y espero que disfruten de este evento. Gracias. Sara, Diana, yo quería comenzar, quería que las personas que nos están viendo sepan un poco de ustedes y se me ocurrió hacerlo con una pregunta que tiene dos caras. Vamos a estar hablando hoy de las primeras novelas, la primera novela de cada una. Esta novela Parece que Dios hubiera muerto, que es la de Diana Ospina, que sale con Seix Barral, y esta es Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo, y sale con Angosta. Entonces la pregunta es, primero, quiero que me cuenten cómo llegaron a estos libros, cómo llegaron a escoger la historia, decidir esta es la historia sobre la que quiero escribir,
pero además es una historia que va a ser un libro, va a ser una novela, no es un cuento, no va a aparecer en otro medio, es una historia que va a ser un libro. Esa es una cara de la pregunta. Y la otra, ustedes saben bien que en los procesos de escritura muchas historias y proyectos se quedan o se vuelven otras cosas. Una historia que comienza se abandona o se decide que va mejor como cuento o que va mejor como novela. Entonces la otra pregunta sería, ¿qué cosas, qué circunstancias favorecieron que estas historias, este proyecto de escritura, se haya convertido en una novela que haya salido? El año pasado salieron ambas, ¿verdad? No, la de Diana acaba de salir, es de 2021. Eso. No sé quién quiere comenzar. Diana, de pronto. Bueno, arranco, voy a tratar de no extenderme porque tocas un tema que tiene tantas ramificaciones y potencial y demás. Las cosas que quisiera decir sobre ese tema es, sobre todo teniendo en cuenta que probablemente hay estudiantes de literatura conectados, que se hacen una serie de preguntas. En mi caso, yo tengo una respuesta, o sea, tengo algo que es como el cliché total, siempre me gustó escribir desde chiquita, es algo que siempre estuvo como en mí, que nunca pensé que fuera como excepcional, ni raro, ni nada, sino que me parecía normal estar escribiendo historias. Pero a mí estudiar literatura sí me hizo mucho daño en ese sentido. Me benefició en mil otros, pero ahí como que yo me trabé un poquito, como que algo que para mí era un proceso un poco natural, cuando estudié literatura se volvió como, no, esto es una cosa mucho más compleja, mucho más difícil, y a mí me silenció muchísimo, muchísimo. O sea, no creo que a todo el mundo le tenga que pasar, pero si alguien está atravesando por una crisis similar, como de yo escribía un jurgo y ahora no escribo, qué cosa tan paradójica porque estoy estudiando literatura, pues yo sí viví esa y quedé con una sensación de no sé qué tanto talento tengo, o sea, todo lo que hago me parece malo, pues en ese momento, ¿no? Etcétera, y pues creo que uno también se da muchísimo palo, o es mi caso, me doy un palo terrible sobre lo que yo escribo, nunca es suficientemente bueno, siempre puede ser mejor, y eso pues con los años pues sí termina siendo como algo difícil, entonces eso por un lado. Por el otro, y sí quiero anotar esto que a veces queda fuera, y mira, pues aquí estamos hablando, pues dos mujeres escritoras, ¿no? Está Laura también aquí en el mundo literario, y pues ser mujer a veces sí pesa ahí en este mundo. En mi caso particular, no, o sea, no sé si eso ayudó a que se incrementara como la inseguridad o no, eso ya dependerá de la historia de cada uno, pero en mi caso personal, también yo de alguna manera, pues yo creía que no estaba muy joven, pero sí tuve hijas muy jóvenes, mis hijas ya son grandes, y ser mamá, trabajar y todo, pues no deja tanto tiempo para la escritura. Entonces, lo que me empezó a salir a mí de alguna manera más fácil, o lo que pude mantener, fueron cuentos. Porque robar tiempo para la escritura necesita tiempo, y pues ustedes me dirán también, los hombres tienen hijos, eso no debería ser un argumento, pero tal vez el peso y cargas mentales y del hogar, etcétera. También yo me separé y quedé viviendo sola con mis hijos, mis hijas pequeñas, pues la verdad a mí eso me consumió muchos años de energía, de tiempo, de pensar. A medida que los hijos crecen, eso se aliviana bastante. Entonces, para mí primero fueron cuentos, y finalmente cómo llego a esta novela es porque todo el tiempo y desde siempre tenía la idea de, bueno, está muy chévere lo de los cuentos, pero quiero escribir una novela, pero siento que necesito poner la cabeza en una historia de más largo aliento. Tenía pensado que quería escribir, tenía bocetos, tenía borradores, había llenado, o sea, era como una idea que alimentaba, y ya, y voy a escribir un día mi novela y la voy a escribir y la voy a escribir. Necesité tomarme un año sabático de este calibre, o sea, fue como ya mis hijas están más grandes, etcétera, y dije, bonito, un año sabático y voy a escribir. No escribí la novela en ese año sabático, pero sí la arranqué. No la pude terminar en ese año, y ya para concluir un poco, porque cuando me senté con mis fichitas y con mis cosas diciendo voy a escribir la novela, que he estado imaginándome todos estos años y tomando apuntes de qué narradores creo y por dónde y estructuras y todo, apenas empecé a escribir me di cuenta que no podía escribir esa novela, que no me salía natural, y que me salió esta que estaba escribiendo. O sea, se me atravesó otra cosa por la mitad, no entiendo ni de dónde vino, no era un tema que yo hubiera pensado, no era el fantasma que yo tenía, no era eso, o sea, no es eso de llevo todo este tiempo esperando escribir esta novela, para nada. Para mí fue súper sorpresivo
que saliera esta novela. La empecé a escribir inicialmente, bueno, después hablaremos de técnicas y de cómo fue eso, me imagino, pero además la empecé a escribir, también me di cuenta que no era por ahí, etcétera, pero el tema sí fue como súper sorpresivo, medio metafísica la cosa, entonces ahí sí creo yo, uno termina escribiendo lo que puede escribir y no lo que uno cree que va a escribir, y eso para mí fue evidente en este proceso de escritura. Y cuando arranqué, o sea, tenía la idea de escribir una novela, y lo sorpresivo fue, pues que salió fue esta y no la mega planeada. Ese fue mi proceso. El mío es sorprendentemente parecido al de Diana. O sea, yo la oí hablar y yo decía, no puedo creer lo que Diana está diciendo, y me alegra un montón porque yo siempre sentía que había sido como muy raro lo que a mí me había pasado. Yo también tuve ese cliché desde chiquita de leer mucho, de querer escribir, de tenerlo como muy claro. Yo no estudié literatura como tú, Diana, estudié periodismo, pero lo hice pensando en que era como un camino muy lógico que me podía llevar a la escritura. También empezaba proyectos, también los abandonaba, hasta que sentí que necesitaba, lo que tú dices, darme un año sabático en donde yo me pudiera como dedicar, como ensayar a ver si eso sí me funcionaba o no. Y como la mejor excusa para tomármelo fue decir que me iba a ir a estudiar, a hacer un máster, y decidí hacerlo lejos, pues porque realmente un año sabático hay que hacerlo lejos de todo lo conocido. Entonces yo me fui para Madrid, y paradójicamente iba con otra idea de novela. Yo ya tenía más o menos claro, pues pensaba que tenía más o menos claro lo que iba a escribir. Y en efecto, yo también escribí esa novela, que es la que acabamos de lanzar. Pero me pasó muy raro, y fue que paralelo a esa otra novela, algún día para clase me pidieron un texto y yo hice un texto sobre mi padre, que era un tema que yo evitaba incluso hablar. A mí me daba mucha incomodidad hablar de eso. Lo de mi hermano, ni les cuento la incomodidad que me generaba. De hecho, yo a casi nadie le había contado lo que había pasado. Entonces era algo como que yo tenía muy guardado. Yo empecé a escribir eso para clase y eso empezó como a salir, así como tú dices, de manera como muy orgánica, de manera como muy natural. Me di cuenta de que así lo mucho que me costaba hablar de eso, no me costaba cuando lo llevaba pues al papel. Entonces eso me ayudó como a querer seguir tirando de ese tema. De hecho, yo las dos novelas las escribí casi de manera muy pues, simultánea, sobre todo como el segundo año del máster, las dos novelas corrieron parejito. Y, y a mí siempre me preguntan que cómo la planeé, que cómo hice, y yo siempre digo, si yo hubiese planeado, me voy a ir a Madrid y me voy a sentar a escribir la historia de mi padre, yo no hubiera escrito ni una sola palabra. Yo siempre digo que esta novela fue posible gracias a la ingenuidad con la que la escribí. De hecho, durante todo ese tiempo que la estuve escribiendo, nunca me la planteé como esto va a ser una novela, la voy a publicar, todo el mundo la va a leer. No, yo estaba haciendo eso como para mí. Decía como qué rico tener estos textos atesorados para mí, que esta historia no se pierda, pues ya que no hablo de ella, pero que quede allí para que mis sobrinos la lean, no sé, para que no se diluya en el tiempo. Entonces, durante gran parte del proceso de la escritura, ni siquiera me estaba planteando que estaba escribiendo una novela, estaba haciendo algo para mí, cosa que hoy agradezco porque también siento que esa ingenuidad me permitió como volcar todo al papel, como no guardarme nada, no autocensurarme, lo escribí con toda la crudeza, con todo el dolor del mundo, pensando que eso no iba a salir de mi computador jamás. Entonces, así, ese fue como el proceso, así fue como surgió. Realmente tiene muchos puntos en común con Diana, sorpresivamente. Yo les tengo que confesar a las dos, bueno, no es una confesión en realidad. Iba a comenzar a decirle a la gente un poco de qué iban los dos libros, por si no, pues no los han leído, no los conocen, pero quiero comenzar diciendo que yo los leí al tiempo y yo soy dispersa con las lecturas y leía un poquito de uno y luego leía un poquito de otro, pues en los mismos días, en distintos momentos, y las historias se me comenzaron a mezclar y voy a hacer un gran esfuerzo por no decir que en el libro de una hay algo de lo que pasa en el libro de la otra. Y eso ayudó a que la lectura de verdad fuera muy conjunta porque los puntos de encuentro entre los dos libros son
tantos. Es así, a pesar de que son historias distintas, de que la estructura de los libros es bien distinta, los puntos de encuentro son muchos. Entonces, la novela de Sara es una novela autobiográfica que está dividida en 30 capítulos pequeños, que está narrada por una adulta que recuerda la experiencia que vivió cuando era niña, una niña de 11 años, a la que le matan al papá. Eso lo sabemos desde el primer párrafo. Sabemos que es por una bala, hay un disparo, le matan al papá y ella queda con su madre y su familia, que es una familia conformada de una manera particular de todas formas, porque hay un hermano mayor y hay unos hermanos menores que son trillizos. Y ya ese hecho por sí mismo pues genera mucha curiosidad y marca ciertas cosas de las relaciones de la familia, también que sean todos hijos hombres, menos ella, ¿no? Que es la hija mujer. Entonces, a lo largo del libro, pues se tratan varios temas, por supuesto el duelo, pero también cómo cambia la identidad y la manera en que se conforma la familia después de la muerte del padre, las relaciones con los hermanos y bueno, otras cosas que ya iremos tocando, pero ese es el libro. Y esta novela, la de Diana, es una novela también con una narradora adulta que figura un poquito menos y que está recordando lo que le pasa a una adolescente de 14 años cuando muere su madre. Y su madre muere en unas circunstancias que son muy misteriosas, hay muy poca información disponible, hay como que ir juntando información, atando cabos. Pero esta niña, a diferencia de la otra, primero es un poco más grande, entonces las experiencias por las que estaba pasando en su vida son distintas, ya son más de un adolescente. No tiene hermanos, eso ya implica una circunstancia de soledad diferente. Y su padre está ausente porque él vive en otro país, él vive en otra parte. Entonces ya es como una situación distinta para enfrentarse a la muerte, más allá de que es distinto perder un padre que perder una madre. Entonces quería comenzar preguntándoles, las muertes que aparecen en las novelas son muertes que implican una sorpresa, una cierta violencia por la manera como se presentan, son muertes repentinas, no es la muerte de una enfermedad, de un cáncer, una muerte que más o menos se ve venir o que se teme de una manera más consciente, sino que los misterios que rodean las muertes de la novela están en todo. O sea, el hecho de tener unos personajes niños que presencian o experimentan una muerte en la familia, ya implica una primera capa de misterio por lo que se les oculta a los niños, la manera en que se les permite a los niños acceder a la información, lo que los niños ven y entienden del mundo de los adultos, eso ya como que está, es natural ese tipo de muertes. Pero además, en los dos casos hay una serie de misterios que anteceden la muerte. En el caso del papá del libro de Sara, hay un contexto social, que es el de Medellín en el año 91. Entonces ya es como un contexto urbano donde hay sicarios y hay un intento, hay un atentado, hay un primer momento, una escena anterior en la que unos sicarios van armados y están apuntando a un carro en el que va la familia de la niña, pero se desconoce el motivo, ¿no? Como por qué los están persiguiendo, o qué es lo que pasa, o qué es lo que quieren hacer. Y en el caso del libro de Diana, el misterio que antecede la muerte tiene que ver con un velo que se cubre sobre algo que le está pasando al personaje
de la mamá, y una serie de señales que un lector puede comenzar a interpretar, pero que no son tan claras para la niña en ese momento. Hay señales de que a la mamá le está pasando algo, y hay una tristeza, hay un malestar que la mamá está viviendo y que se están apoderando de ella. Entonces yo quisiera preguntarles por la manera en que decidieron administrar y usar el misterio en las dos novelas, tanto antes de las muertes como después. Después vamos a hablar un poco más del silencio, pero después las preguntas siguen abiertas. Después de la muerte es mucho lo que se desconoce y pasa mucho tiempo antes de que aparezcan, en el caso de Sara, algunas respuestas, pero de todas formas hay unos huecos de información tremendos que en el caso de la novela de Sara tiene que ver con la injusticia de las relaciones de violencia de Colombia y alrededor pues, de lo que pasó en Medellín en esa época, y la falta de información que hay para explicar el porqué de la muerte. Y que en el caso de Diana tiene que ver con la incomunicación, con no es fácil obtener una respuesta del porqué de la muerte. Entonces la pregunta es eso: ¿cómo pensaron el misterio? ¿Cómo decidieron administrarlo? ¿Cómo quisieron que se tratara el tema en las novelas? Si quieres, Diana, primero. Ok, no lo hiciste, digamos, no lo dijiste y de pronto lo digo, no lo dijiste, pero creo que quedó claro en todo lo que dijiste, pero por si acaso lo digo. Tú lo dijiste muy bien, la novela de Sara es autobiográfica, la mía no es autobiográfica en el sentido estricto del término, es decir, a mí no me interesó contar una autobiografía. Hago la aclaración porque es una confusión que se puede dar por lo que está narrada en primera persona y porque efectivamente parto de un hecho real de mi vida, la muerte de mi madre, pero creo un universo y unos personajes y una serie de ficciones para explicarla. Esto para explicar lo del suspenso, o sea, porque uno, tomé la decisión de no hacer autobiografía, o sea, dije, quiero poner ahí sí, ahora que ya está como de noche, tengo una lámpara al lado, quiero poner el foco en unas cosas muy específicas, y para poderlo hacer, en mi caso, necesité generar unos elementos de ficción que me permitieran como tener más control de la historia y más como noción de a dónde quiero llevar al lector, qué sensaciones le quiero producir. Y para mí era claro que el elemento de misterio era prioritario. Ahora, ¿qué no es misterioso? Tú lo dices muy bien, lo de la muerte de la madre. La mamá, el arranque del segundo capítulo, que es página 15, acabamos de arrancar, etc. Es más, desde el primer capítulo ya se está hablando de que la mamá está muerta, y en el primer capítulo, y en el segundo ya se arranca, mi mamá murió un miércoles. La muerte no es un misterio, sino, como tú lo has dicho, la antesala y el después. En el caso de mi novela, el misterio va a estar en el cómo, obviamente, por qué está pasando eso, cómo, qué señales hay, cómo se producen. Y lo que hice sí fue pensar en una estructura muy de ir dejando, como dices, pistas, etcétera, pero sobre todo ir llevando al lector hasta un capítulo final donde se revelen como más las cartas. Lo quería hacer así porque precisamente en el caso que me atañe, estas muertes inesperadas o abruptas, etcétera, también se tiñen como de este mismo halo misterioso, y quería que el lector sintiera, como lo siente la protagonista, esta sensación de que no hay palabras claras, de que nada está definido, de que hay como unas sensaciones, de que no se puede nombrar del todo lo que pasó, aunque uno sepa, pero que no se puede. Y que está también unido, no solo, pues tú dijiste que después vamos a hablar del silencio, pero adelanto de una vez, como una sensación también vergonzante, un poco como de vergüenza, como de esto no se habla, de esto es mejor callarlo, etc. Y ir como llevando al lector en esta sensación, la adulta. Por eso también el recurso, igual que Sara, es como
Es una adulta que recuerda lo que le sucedió, en mi caso, en la adolescencia. El personaje tiene 14 años cuando le suceden los hechos, entonces sí hay unas variables ahí que entran en esa edad que es tan particular. Pero el hecho de ser adulto, precisamente, que también creo que lo da el hecho de que seamos autoras ya, que tengamos un poco esa distancia con los hechos, es lo que permite también saber o ver más clara, por paradójico que suene lo que voy a decir, la confusión del adolescente o de la niña. O sea, bueno, en mi caso es clarísimo, es decir, en el momento es pura confusión. Ya es la distancia que le permite a uno haber atado cabos, haber atado cosas, etcétera, y quería precisamente que el lector tuviera como parte de esa sensación, no solo por lo que tú dices del mundo que se le oculta a los niños o a los adolescentes, sino también porque a veces ni siquiera los adultos entienden lo que está pasando en realidad. O sea, ellos mismos no están pudiendo poner en palabras, ellos mismos no están queriendo hablar, y ahí me estoy adelantando un poco al tema del silencio, entonces también hay ese halo misterioso, ¿no? Por todo eso. En mi caso, el manejo del misterio fue distinto porque al ser una novela autobiográfica, yo ya tenía la historia servida. Yo entiendo muy bien lo que dice Diana porque, claro, le permite jugar y mover elementos de aquí y allá. Yo ya tenía unos hechos y decidí jugármela con esos hechos sin cambiarle nada. Es decir, que la historia es lo más acorde a la realidad, obviamente de acuerdo a mi imaginación, perdón, de acuerdo a mis recuerdos, que como bien sabemos, los recuerdos al final pues terminan siendo como otra forma también de ficción. Yo hay muchos parajes del libro que luego de que fue publicado los he comentado con mis hermanos y ellos me dicen, no, yo no me acuerdo de eso así, yo me acuerdo de eso distinto, o usted dice esto y yo me acuerdo de otra cosa. Y bueno, finalmente llegamos a la conclusión de que todos tenemos recuerdos a lo mejor muy diferentes sobre un mismo suceso. Entonces yo el tema del misterio, digamos que lo único que me permití gestionar es que la novela, como bien decía Laura en un principio, está escrita por 30 capítulos relativamente pequeños. De hecho, yo me esmeré mucho en hacerlos. Yo cada que me sentaba a escribir un poquito, trataba de dejarlo muy cerrado, casi como si fuera un relato, casi como si fuera un relato completamente cerrado. Total que yo lo único que me permití de jugar con el misterio es que una vez que yo resolví que tenía pues una novela y cogí todos esos capítulos, me empecé a dar cuenta de que como los había escrito por aparte y todos estaban cerrados, me funcionaban bien en órdenes muy diferentes. Entonces lo que me permití fue jugar con eso. Entonces puse primero el del atentado porque se me hizo que podía generar como curiosidad en el lector y así los fui metiendo. Cambiaron muchas veces de orden, pues porque yo misma los cambié mucho, porque luego cuando empecé el proceso de edición con Angosta, también Héctor y Alexandra me sugerían, no, cambiemos este para acá, cambiemos este para allá, éramos como si fuera un rompecabezas. Y yo creo que quedaron armados de la manera que mejor como que le daba misterio a la historia, pues que finalmente eso es importante para el lector, tener algo que descubrir, ese no sé qué que lo haga querer seguir leyendo una historia que desde un principio está clara, tanto en Diana como en mí. A ella pierde su madre, yo pierdo a mi padre. Eso está esbozado, o sea, en mi libro está incluso desde el título, pues. Entonces, sí era como importante jugar con el misterio y lo único que tenía eran los capítulos. Entonces, yo sí me pegué de eso. Creo que esa fue como mi estrategia para gestionarlo. Ok, hay algo que se desprende de la muerte. Les había dicho, por un lado está el tema del silencio, de en qué condiciones se puede hablar de la muerte, cuándo se habla de la muerte, cuándo se permite dentro de la familia, en el caso de Sara, o es que en el caso de Diana, de la novela de Diana, no se siente tan entre la familia, sino con algunos miembros de la familia, hablar de la muerte. Y está ligado también al tema de la ausencia, cómo se comienza a experimentar la ausencia a partir de la muerte, que no es como algo que se experimente inmediato, sino que se va sintiendo. Y quisiera que me cuenten, a mí me parece difícil escribir sobre la ausencia y sobre el silencio, más allá de las reflexiones, o sea, de lo que se puede decir sobre el tema de la ausencia o del silencio. Quisiera que me cuenten cómo quisieron mostrar la ausencia y el silencio, en qué cosas querían que se notara, cómo contar la ausencia más allá de hablar del concepto de ausencia.
Entonces, pues si seguimos en el mismo orden. Sí, 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 perdón, sí. Ok. Uf, qué pregunta, Laura. Es una súper pregunta y es que tú anotas ahí varias cosas claves y aquí ya me adelanto como a lo que ha sido mi propia reflexión sobre la muerte. Yo siento, y ahorita que estamos viendo además estas épocas pandémicas difíciles donde la muerte está como, pues de verdad, como exponencial, o sea, está difícil hacerle el quite, está como ahí, pero es difícil darle un lugar a la muerte en la actualidad, me parece a mí, o sea, como en la sociedad en la que vivimos. Y vivimos en un país además atravesado por violencias y por muertes y todo es como muy difícil a veces darle qué lugar, eh, cómo alcanzar a agarrarla a esto. Y la otra es algo que tú acabas de mencionar y es que podemos hablar de la muerte desde lo teórico, desde todo lo que tú quieras, desde lo que significa, pero el verdadero impacto de la muerte se siente en el momento, evidentemente, en que lo toca uno de cerca y lo toca de manera cercana. Y para mí, por lo menos, y fue algo que quería hablar mucho en el libro, por eso me parecía clave que si fuera esta narradora mayor, porque en el caso del adolescente, la protagonista, la que está perdiendo a su mamá a los 14 años, realmente no, ese momento de recibir la noticia, ese momento en que la muerte se hace como concreta y se materializa realmente, es imposible de entender. Yo lo veo así, es como cómo entiendes la magnitud de esa muerte en ese instante, sobre todo, por ejemplo, en este caso, a los 14 años, que uno ha vivido tan poquito, que además está como tan cercano a la vida, en el sentido en que está como la diferencia de edad, aquí que hablamos de los personajes, pues a los 14 uno le está cambiando el cuerpo, está más interesado en sus amigos y en lo que está pasando en otra parte, pues que probablemente con su familia está teniendo choques con sus papás, o en este caso con la mamá, normales, está tratando de descubrir quién es y se atraviesa como esta fuerza de la muerte que es imposible de entender y que es la adulta la que ya la entiende, porque la adulta va a ser consciente de ese vacío. Entonces, cómo lo trabajé en el libro era clave, me parece a mí, ese juego, y tenía que tener cuidado porque a mí sí me interesaba cuidar mucho la mirada del adolescente, la confusión, los temores, la incapacidad de poder conectar con ese instante, porque pues es muy difícil entender la magnitud de la muerte, pero tener lo que le da a la narradora mayor, que es saber que ese vacío va a ser gigantesco. Y aquí adelanto algo porque tenemos en común con Sara estar hablando de libros de niño, de adolescente que pierden a su padre, y es que uno después esa ausencia se va a traducir, y sé que en el libro de Sara esto está de una manera muy ambigua, porque uno ya no sabe ni qué extraña, si la persona o la figura. No alcanzó a conocer realmente a esa persona que se fue. Entonces es una sensación de ausencia muy particular, porque es realmente el vacío de una figura. Es algo que uno no tiene, que otra, ¿sí? Y que uno no sabe ni explicar. Y lo digo, por ejemplo, ya pensando en mi experiencia personal, cuando yo, por ejemplo, quedé embarazada, iba a tener a mis hijas, ahí, por ejemplo, la sensación del vacío de mi mamá, pero es que ya no sé ni siquiera si era mi mamá, o esta sensación de tener una madre que me acompañaría y que tendría como ese momento de lazo, que es el lazo que habría en la maternidad entre una hija que va a ser madre y su madre, pero ya no sé ni siquiera si ese vacío es mi mamá o no. No sé si me hago entender, porque es que es como tan difícil de identificar eso. Entonces quería y traté de que apareciera como todas estas reflexiones sobre la ausencia. Es una ausencia muy física, es una voz que se pierde, es unos ruidos que se van, es un olor que se pierde, todo eso se lo lleva a la muerte, es una voz que se pierde, es un contacto físico, es una manera en cómo te tocan, que deja de estar ahí, pero también está ligada como a esa presencia, en este caso, pues los padres, el rol que juegan en tu vida, eso también está ahí. Sobre todo eso intenté con figuras, a veces con figuras, con metáforas, bueno, de diversas maneras, como captar esto que es como tan
difícil de transmitir y que racionalmente de pronto se entiende, pero pues generar empatía en el lector en esa sensación. Y Diana dice algo tan cierto y tan triste, lo de la gente no lo entiende, pues cuando no ha perdido a un padre, pero de verdad es crecer sin saber qué es tener a un padre. Y casualmente en estos días, a raíz de la segunda novela, que también hay un padre ausente, alguien me decía, ¿por qué otra vez el padre ausente? ¿Por qué no construiste? Y yo dije, porque yo no sé lo que es vivir con un papá, no, yo intenté, pero no soy capaz, no sé qué es. Yo, yo tuve la imagen de él como presente en mi vida muy poquito, con lo cual, mientras que de mi mamá podría escribir 100 libros, o sea, se me agota el tema para hablar de un papá porque realmente no sé lo que es tener un papá. Y dijiste otra cosa muy cierta, Diana, y es que uno a esa edad no entiende muchas cosas, no entiende lo que decías, no se entiende la ausencia, no se entiende el silencio, no se entiende la muerte. Yo siento que yo no hubiese podido escribir este libro antes, o sea, tuvieron que pasar 30 años para ser capaz como de reflexionar sobre todas esas cosas. Incluso me pasó mucho que durante el proceso de escritura hay veces las escribía y luego cuando les estaba dando las lecturas de corrección al día siguiente, yo misma me sorprendía, yo decía, ay no, yo no sé de dónde salió esto dónde estaba, yo dónde tenía esto guardado, o sea, a mí misma me impresionaban esas cosas que iban saliendo, entonces sí, eso definitivamente no se entiende. Yo de que me pegué, bueno, igual que Diana, pues usé muchas metáforas, por ejemplo, como en la novela hay tanta vegetación, pues porque mi mamá es muy jardinera, vivíamos en las afueras de la ciudad, pues por ejemplo, la metáfora, tengo allí una metáfora muy grande con un árbol de guayabas, que era donde mi papá me hacía las casitas en el árbol, y ese árbol después se desplomó después de una tormenta, y usé pequeñas cositas, por ejemplo, los días posteriores a su muerte, como ese hueco del sofá, nadie se atrevía a sentarse ahí, todos sabíamos que el papá estaba muerto, lo habíamos acabado de enterrar, habíamos ido al cementerio todos y habíamos visto cómo lo enterraban, y nadie se atrevía a sentarse en el espacio del sofá. O luego, por ejemplo, también tengo otra escena donde relato como los zapatos de él se van llenando de polvo y nadie se atreve a quitar esos zapatos de ese rincón, pues porque eran los zapatos del papá y nadie se atrevía a quitar esos zapatos, o el solo hecho de no mencionar su nombre. O sea, son como pequeñas cositas. O luego cuando dejamos de ir al cementerio, y luego lo que empieza a ocurrir entre los hermanos y entre la familia, y en particular pues sobre mi hermano Pablo, que es donde más foco hice en la novela, porque creo que fue el que peor encajó todo eso que nos pasó. Entonces sí, me pegué también como de esas metáforas y de esas pequeñas cosas que pues que era lo que yo recordaba donde, en los momentos en que más veía esa ausencia, pues que puede sonar tan chiquitito ver unos zapatos llenos de polvo, pero para mí era tan grande y tan perturbador verlos. Entonces sí, me pegué de esas cosas pues, para mostrarlo. Ok, ahí con eso me respondieron de paso por qué escogieron narradoras adultas. Y a eso quiero sumarle una pregunta formal. Em, parecería natural escoger la primera persona para contar estas dos historias, ¿no? De niñas a las que se les muere un padre, una madre. Em, Me pregunto por curiosidad si en algún momento consideraron un narrador distinto. No, o sea, no, ya no adulto niño, sino si consideraron otra persona, y también si consideraron contarlo en un tiempo distinto, no en pasado, sino tal vez intercalando tiempos de narración y así. Si quieres, Diana. Total, y aquí no me voy a demorar tanto porque efectivamente yo arranqué esta en tercera persona, porque además pues para mí el recuerdo era una creación de ficción, entonces yo decía quiero explorar esto, tercera persona, y me alcancé a escribir 70 páginas, tranquila de la vida. Tenía más personajes, ¿no? Tenía el personaje de la abuela mucho más significativo, al que seguí en un momento y me perdí un poquito con ese personaje de la abuela, etcétera. Y cuando ya estaba como en esas 70 dije, no, pero esto no. Y más y menos en ese pasado, porque claro, como era más un narrador viendo la situación y siguiendo y todo, y no, me di cuenta que
que no se podía. Y a mi pesar, voy a decir, porque de alguna manera yo había rehuido de esa primera persona, o sea, yo ya había decidido que no quería hacer una autobiografía, pero obviamente meterme a hablar con un personaje al que le estuviera pasando eso iba a implicar meterme un poco lo que decía Sara, pues ahí por ahí a ese barril, que uno no es que se la pase hablando de eso, ni que la gente, pues porque además quedaría como uno que en las reuniones, ay, y yo que crecí solita, o sea, una cosa así, pues, la Llorona. No, de verdad, qué cosa tan horrible. Entonces, pues no es que uno fuera tema de conversación, y dos, pues en mi caso sí, que eso sí comparto con la narradora y por eso la dejé así, porque tampoco hubiera sabido ficcionar. Si Sara decía que no sabía escribir sobre un papá, yo no sé no hubiera podido escribir sobre tener hermanos y estar pasando por algo así con hermanos, que creo que, no sé si aliviane, pero por lo menos algo, por lo menos para llamarlo a decirle eso, tú como quejarnos de lo mismo o lo que sea, pero entonces, pues sí, a mi pesar digo, porque iba a tener que ser, bueno, me tocó meterme a explorar, de pronto hay cosas sobre las que tampoco había escrito en otras circunstancias, ni para mí misma, ni para nada, y eso no fue una decisión tan fácil, yo creo que por eso la rehuí. Y la otra es que sí me di cuenta que no, eso no quedaba, se le iba todo como el poncho en esa tercera persona. Se perdía la capacidad de entrar a ese baúl, abrirlo, a sacar y que saliera como esa emoción y que el lector pudiera tener esa empatía que yo empecé a decir, yo sí necesito, no digo compartir lo que siente ella, pero como poder estar más conectado con ese sentir, y por eso pues la primera persona pues fue la que ganó ese pulso. Para mí sí fue súper natural, pues que era una novela que tenía que escribir en primera persona. Nunca, es que ni siquiera me planteé o se me pasó por la cabeza escribirla de otra manera. Y la razón hoy en día la veo muy clara. Claro, mi papá lo mataron a los 11 años, con lo cual la información que yo tenía de él era muy limitada. Entonces estaba claro que era una novela que yo tenía que reconstruir a punta de recuerdos y a punta de muchas reflexiones y muchas digresiones del personaje, con lo cual eso lo puede hacer solamente una primera persona. Entonces, nada más que por eso, o sea, es que en tercera persona no hubiese tenido material para juntar, para acabar la novela. Esa novela se pudo hacer lo más gorda que se pudo a pesar de tener tan poquito material, por eso, porque reflexiono mucho sobre muchas cosas. Ahora bien, esa primera persona, yo le di muchas vueltas porque, no sé si lo notaste, Laura, la primera persona cambia mucho de punto de vista, empieza a narrar, crece, es decir, crece a lo largo del texto, esa es la palabra. Empieza narrando como la niña y luego vemos a la Sara adolescente y luego está la Sara adulta. Es la misma primera persona, es la misma narradora, pero la mirada es distinta. Y eso a mí ya después, cuando junté todo el material pues cuando se planteó la posibilidad de hacer la novela, pues yo tenía muy claro eso, que tenía puntos de vista distintos sobre el mismo narrador, cosa que técnicamente no se debería hacer. Y recuerdo que en un momento traté de unificar, le iba a decir, la voy a poner toda desde la adulta, y como dice Diana, perdía todo el punch, porque por ejemplo, la primera parte que es narrada desde esa primera persona, pero una mirada como más infantil, es que las reflexiones que ella hace, que son un tanto ingenuas, solo quedan bien si la narradora está desde la niña. Y luego cuando es adolescente, por ejemplo, esa escena en que se para frente al espejo para ensayar la sonrisa, para que nadie se dé cuenta que esté triste, y es una adolescente en primera persona narrando cómo la ensaya frente al espejo. Eso solo queda bien si se narra desde la adolescente. Si lo pretendo narrar hoy desde la Sara adulta, pues sonaría como muy ridículo. Entonces le di muchas vueltas a eso, consulté muchas opiniones y al final decidí que eso era lo que le daba sabor a la novela. Completamente era lo que le daba todo el sabor y lo que le permitía al lector como tener la experiencia completa de todo ese personaje que era yo, de todas sus miradas. Entonces esas fueron las volteretas que di con esa primera persona. Chévere. Quiero hacerles una pregunta ahora sobre uno de los temas. Naturalmente, como el duelo atraviesa las dos novelas, la pérdida está ahí, entonces son cosas casi que van juntas.
Pero además de la pérdida de los padres, hay otras pérdidas más chiquitas que experimentan ambos personajes. Ambos pierden un concepto de familia. Las dos niñas pierden una identidad, ya no son la hija de su mamá y la hija de sus padres, de esta familia como cerrada con padre y madre. Pero a mí la que más me gustó, así no sea la que tiene más protagonismo, es la pérdida de la casa y de lo que significa la casa en la que se vivía con esos padres cuando estaban vivos. Entonces quisiera que me cuenten un poco eh, cómo escogieron mostrar esa pérdida de la casa. Bien. Tú resumiste ahí algo que está muy bien y es como el hecho, pues hablo por mi novela, como de distintas pérdidas y efectivamente hay además un pedazo en la novela donde la narradora va a decir que la gente no se tiene que morir para perderla, ¿no? Uno puede perder a alguien sin necesidad de que se muera. Y es también son pérdidas también supremamente dolorosas y efectivamente la narradora tiene unas pérdidas anteriores, en el caso de mi novela está el divorcio de los papás y esa primera, o sea, la familia ahí que se estalla y termina siendo una casa, ya para llegar al tema de la casa, que efectivamente para mí era muy importante porque el que se va es el papá y las que quedan son las mujeres de la casa, que ahí no hay un hermano, pero hay una tía que vive en esa casa que después también se va a ir. Entonces es una casa que estaba muy llena, donde se está como yendo la gente. Entonces, una primera cosa que quería hablar es ellos no hay nunca una decisión de los personajes de abandonar la casa. Y la casa para mí sí tenía como toda esta metáfora, como tú lo acabas de decir, obvia y evidente, además de ser el hogar, de ser el nido, de ser el lugar de protección, como que todo se había disuelto, pero la casa sigue estando ahí, sigue siendo un lugar de protección, hasta que ya llega la muerte de la mamá y ahí una metáfora ahí que yo utilicé es que esa llegada de la muerte de la mamá le hace tomar conciencia a la narradora de que ella va a tener que dejar esa casa, o sea, que esa casa existe única y exclusivamente porque es la casa que comparte con su mamá y que ella va a ser expulsada de esa casa porque es una expulsión, porque es esta muerte de que la arranca súbitamente de esta casa, no es algo que sea, no es una decisión propia, no es nada de ser arrancado, como fue expulsada alguna vez del cuerpo de su madre, un poco como casi una metáfora y algo que une como ese hogar y esa casa con la sensación de hogar y de familia que puede brindar la figura materna y que aquí se acaba. Y pues para no hacer mucho spoiler, pero en mi caso la narradora además siente la obligación, o sea, yo sí tengo todo un capítulo, unas páginas hablando como de cómo se va deshaciendo esa casa y cómo todo lo que componía esa casa que era significativo. Sara habló del sofá, pero entonces el azucarero que uno usa o las cosas toca salir de ellas, además porque no hay una mudanza a otro sitio, sino esa casa literal se está cerrando, que ella es muy chiquita, van a regalar muchas de las cosas de su mamá, le dicen que si se quiere quedar con algo, pero uno a los 14, ¿qué hace quedándose con sofás o con cosas? O sea, no tiene dónde meter eso, porque uno lo que ha tenido toda su vida es un cuarto, no una casa. Y si uno va a poder reconstruir ese cuarto en otra parte y si uno alguna vez va a volver a sentir que tiene un hogar, esa es como la gran pregunta. La disolución de la casa es eso y la protagonista el día que se está yendo de esa casa va a grabar algo en uno de los closets del apartamento y es como marcar la necesidad de marcar ese espacio, como dejar un mensaje, como dejar una cicatriz en ese espacio que se ha perdido, que tiene todos estos simbolismos enormes pues para ella. Para mí el tema de la pérdida de la casa es un tema súper importante en mi vida. Pues de hecho le dediqué un capítulo entero del libro, que ese capítulo se llama La casa de nadie. La pérdida de esa casa no estuvo directamente relacionada con la pérdida del padre, porque después de que él faltó, nosotros nos quedamos viviendo en esa casa en contra de todo el mundo, porque como les dije ahora, era una finca, era en las afueras de la ciudad, quedaba, pues no, para las distancias de hoy no es lejos, pero en ese entonces parecía que era como muy lejos, y entonces yo recuerdo que todo el mundo le decía a mi mamá, pero usted cómo se va a quedar ahí sola, una viuda con 5 hijos, y donde les pase algo, ¿qué? Y, bueno, entonces, y mi mamá, que es muy cabezota y siempre se las ha dado como de fuerte y de valiente, ella nunca se quiso ir de ahí, con lo cual vivimos ahí 28 años.
Hasta que llegó el momento en que hubo que vender la casa. El día que yo escribí ese capítulo fue uno de los capítulos que más lloré durante toda la escritura del libro, que lloré mucho todos los capítulos, pero ese en particular me dolió mucho porque no había sido como hace tanto tiempo, había sido relativamente reciente y las circunstancias por las que salimos fueron súper tristes. Pues ya como que no nos soportábamos como familia, las cosas con mi hermano estaban muy difíciles, la casa se estaba literalmente cayendo, pues porque claro, habíamos vivido ahí muchos años, no había un papá que le pusiera la mano, la mamá hizo lo más que pudo, pero ya no podía hacer más y entonces fue como súper triste todo y ese capítulo para mí es muy, y todavía me cuesta hasta hablar de él, es muy triste, es muy doloroso, pero siento que de alguna manera al final es una metáfora súper vívida de lo que pasó con la familia, o sea, lo que pasó con la casa es exactamente lo que pasó con la familia, ese desmoronamiento, ay, como esos espacios empiezan a quedar como vacíos, como las enredaderas empiezan a apoderar de todo y ya no se podían ni cerrar las ventanas, como las llaves de todas las puertas se habían perdido y nosotros nunca cerrábamos ninguna puerta, o sea, es una metáfora súper clara de lo que fue la familia y creo que por eso fue que me dolió tanto ese capítulo, pues por la casa en sí físicamente, pero también como por todo el valor simbólico que había allí. Yo les pedí más temprano que pensaran en unos fragmentos específicos de los libros, porque para las personas que nos están viendo y darles una muestra chiquita del estilo de cada novela, quería que leyeran un fragmento, una página, pero siguiendo como un criterio y era que quería saber de las dificultades de escritura de fragmentos específicos de la novela y les pregunté qué página les había costado mucho escribir y que esa dificultad no tuviera relación tanto con los temas de la novela, ¿no? de emocionalmente qué es difícil de abordar o conceptualmente qué es difícil de abordar, sino con la escritura de esas líneas, con la secuencia de las frases, con el tono, con la perspectiva, como una página que hubieran tenido que reescribir muchas veces porque no les convencía. Y entonces, no sé si ahora nos puedan leer cada una su página y contarnos un poquito de la dificultad particular de esa página. Yo aclaro que cuando Laura nos dio esas instrucciones le dije, pero pues voy a leer la novela entera, porque como sí, que te costó más trabajo, pues volví tantas veces en tantas páginas cuando dijiste eso, yo decía, uff, no logro pensar porque de verdad, no sé, tuve muchos momentos. Escogí este, en esencia, le explico, doy un contexto de en qué momento de la novela está y explico por qué lo escogí. El contexto es justamente, lo mencioné, hablamos un poquito ahorita de ese momento en que se toma la conciencia como de la muerte. Escogí el pedazo de la funeraria, que las funerarias siempre me han parecido, es decir, me parece que tiene que haber rituales necesarios para despedirse de la gente y todo lo demás, pero las funerarias tengo problemas con eso en particular, ¿no? Como que a veces me parecen unos espacios muy raros y como en este caso, en el caso de la protagonista, con esta muerte abrupta, etcétera, como un poquito una puesta en escena muy extraña donde la protagonista no sabe. Y escogí este pedazo por dos razones, y ahí se va a entender la dificultad, yo creo que tuve a lo largo de la novela, y era cómo mantener ese equilibrio entre la voz del adulto y la voz del adolescente. Yo creo que aquí en este extracto se va a ver muy bien eso, y me tocaba devolverme para que no se perdiera esa mirada del adolescente, pero que la mirada del adulto enriqueciera la mirada del adolescente. Y dos, fue un pedazo al que volví cuando encontré el título del libro. Es el momento donde se revela el título del libro, que no fue algo que tuve desde el comienzo, fue algo que apareció mucho después y que no, entonces fue un pedazo que volví a reescribir ya cuando ya estaba en el proceso de edición de la novela, etcétera. Porque supe que era aquí donde tenía que llegar esta idea del título. Entonces, bueno, son como dos párrafos larguitos. Dice así: en la funeraria me abrazaron tantas veces que perdí la cuenta. Me costaba sentir algo,
conectarme con las expresiones de dolor y cariño que me prodigaban. Era como si un vidrio opaco se hubiera instalado entre ellos y yo. Pensaba cosas absurdas, en las motas que tenía en el saco, en los zapatos que vi un día en una vitrina, en la telenovela de la noche, en los besos del recién llegado. Y paso siguiente me sentía culpable de hacerlo. Repartía abrazos a diestra y siniestra. Algunos me miraban a los ojos y supongo esperaban ver mis lágrimas. No pude llorar, me sentía juzgada y observada. De alguna manera percibí que querían que cumpliera un papel del que desconocía el guión. Quizás lo que esperaban de mí era algo semejante al dolor de mi compañera que yo imaginaba en las noches. Perdona, claro, es una compañera del colegio que también ha perdido a su papá y fueron en bus escolar, a una compañera que perdió a sus papás y ella siempre se ha preguntado qué podría sentirse perder a los papás. Esa es otra, la que estoy hablando. ¿Cómo explicarles? Cuando se es tan joven como yo lo era entonces, los días son una sucesión de momentos por vivir, lustrosos, radiantes y abiertos ante ti, en los que te aventuras sin prisas ni afanes. La irrupción de la muerte, sobre todo cuando es así, abrupta, inesperada, apenas perturba el paisaje, aunque los cimientos se hayan resquebrajado para siempre. Es muy difícil, por no decir imposible, medir la magnitud de un impacto tan devastador en apenas unas horas. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo intuirlo? El dolor llegará después, de otras maneras, enlodará días soleados, traerá lágrimas a las alegrías, cubrirá con su manto oscuro momentos muy lejanos a ese en el cual esperaban que sintiera lo que no sabía sentir aún. Caminé como zombie entre la gente, vi a mi abuela sentada en una silla, se levantó apenas me vio y me abrazó fuerte. Ahora estamos solas tú y yo, dijo. Me pareció que la frase sobraba como tantas otras cosas que me susurraron al oído, unas más sentidas que otras. Yo solo quería ver el ataúd, salir de ese trámite al que le temía. Ahí estaba, café, enorme y con flores encima. Las que le gustaban a tu mamá, me dijo alguien. No contesté nada, no solo porque ignoraba qué flores prefería, sino además porque la utilización del pasado en referencia a ella me dejó sin aliento. ¿Ya no le gustan? ¿Debía empezar a conjugar así el verbo? Ya no está, estaba, me llamaba, me preguntaba, me miraba, y el más doloroso de todos, me quería. Entonces supe, no sé cómo, pero lo supe, que si antes había conocido el silencio, ahora empezaba uno más hondo y profundo. Sentía como si todo se hubiera detenido, pausado, como deben sentirse los instantes previos a que sobrevenga el sonido aterrador que acompaña una catástrofe. Solo que en este caso, la catástrofe ya había sucedido. Meses atrás había tomado al azar un libro de la biblioteca de mis papás con el sugestivo título 4 años a bordo de mí mismo. Mientras lo hojeaba, desprevenida, una frase captó mi atención. La leí varias veces y la copié con esmero en el cuaderno donde escribía sin parar. Ahí, frente al ataúd que contenía el cuerpo de mi mamá, volvió a mí con nitidez. La repetí como un mantra, como una oración. El silencio es tan grande que parece que Dios hubiera muerto. Semanas después, frente al mar imponente del Tayrona, volvería a pensar en ella. Entonces, pues nada, ese fue el pedazo y solo anotaría, pues yo creo que ahí se ven, pues hay muchos juegos de lo que ya sabe la narradora, lo que está en el presente, el adelanto del Tayrona, que es un elemento clave con lo que se abre el libro y que esta frase va a tener sentido también en lo que va a pasar más adelante en el Tayrona. Entonces jugando como con muchas temporalidades simultáneas, con mucho cuidado de no perder ahí como el equilibrio. Ahí, Súper. Sara. Diana, yo adoro 4 años a bordo de mí mismo y ahora acabo de entender por qué tu título se me hacía familiar, porque lo había releído hace realmente muy poco y estoy segura, si busco en mis notas, que es uno de los subrayados que tengo. seguro, es tremenda frase. Sí, buenísima, sí. En mi caso, a mí lo que más me dio dificultad de escribir de todo el libro eran las partes alusivas a mi hermano, porque si bien la pérdida del padre, pues llevaba 30 años procesándola, cuando me enfrenté a este libro, lo de mi hermano había ocurrido hacía muy poco y me costaba mucho, mucho, mucho escribir sobre él. De hecho, casi todo lo que escribí, lo escribí ya cuando tenía, pues cuando estaba con Angosta pues editándolo y ellos me señalaban que ahí había un hueco, invitándome amablemente a llenarlo, cosa que me dio mucha, mucha, mucha dificultad de hacer. Este pedacito en especial que les voy a leer
técnicamente debió estar en la primera persona que llevaba en todo el libro y bueno, lo ensayé de todas las formas posibles y a mí no me cuadraba. En parte, bueno, es que es muy difícil separar a la escritora como de la hermana, ¿cierto? Sobre todo porque el suceso estaba reciente, entonces llevaba muchos años sin verlo, todavía tenía como sentimientos muy encontrados con respecto a él, entonces no encontraba ese narrador que me sonara como muy acorde a cómo era mi relación con él. Hasta que finalmente lo escribí en esta primera persona desdoblada, que es maravillosa para cuando uno quiere como echar cantaleta. Y lo hice adrede porque yo precisamente mucho durante la escritura del libro me di cuenta de que ese era mi papel con él. Yo me sentí siempre como más mamá que él, con lo cual era la que lo regañaba y la que le echaba cantaleta todo el tiempo. Y por eso esta primera persona desdoblada me pareció, pues cuando llegué a ella, me pareció que era muy lógico conservarla para relatar esta parte. La que les voy a leer son 2 parrafitos chiquitos y habla de Disculpa, cuando, te sí, interrumpo solo un segundo. No sé si va a aparecer ahí en lo que vas a leer, sí, pero si acaso, porque creo que no lo hemos mencionado hasta ahora, para que los que nos están viendo sepan, el tema del hermano es uno de los trillizos ujú, hermanos de la protagonista y es un personaje que tiene problemas de drogadicción. ujú, sí, exacto. Sí, Eso. gracias, sí, muchas gracias Laura por aclararlo. Es verdad que no lo habíamos dicho. Ahorita mencioné que uno de mis hermanos no había gestionado muy bien los sucesos y es este hermano del que voy a hablar. Entonces dice, cuando llegué al hospital se suponía que seguías con vida, pero qué va, si tenía más vida una rama de apio que vos. El golpe fue tal que tu cerebro se salió de órbita y se te derramó por los oídos. Yo, te confieso, estaba más preocupada por mí y por la mamá, de solo pensar que tendríamos que llevarte a vos, pedazo de apio, de vuelta a la casa y cuidarte por el resto de nuestras vidas, bañarte, vestirte, afeitarte, cambiarte los pañales, alimentarte por una sonda, en fin, todas esas labores ingratas que por alguna razón que no comprendo terminamos siempre asumiendo las mujeres. La sola idea me revolvió las tripas. Vomité en el pasillo. Me impresionó mucho verte, te lo juro, parecías otro. En serio, fueron solo 5 años sin vernos. Volví a contar, volví a usar mis dedos. No, fueron 7 en realidad. Estabas tan flaco que tus dientes se veían gigantes. O bueno, lo que quedaba de ellos, porque nadie puede chocarse de frente contra un bus y no perder ni un diente. Además, nunca te había visto con barba, ni con el pelo largo. No había visto tus facciones reposadas, tus arrugas incipientes, tu piel curtida. En realidad, nunca te había visto como un hombre. Me gustaba más tu imagen cuando jugabas a ser abogado. Me gustaba incluso más cuando todavía eras niño. Sí, es la imagen que voy a conservar. Voy a hacer de cuenta que no te vi, que no te moriste, que no creciste, que siempre serás el niño tierno y listo que se asoma de vez en cuando a mis recuerdos. Gracias. Creo que André nos va a comenzar a leer algunas de las preguntas del público. Yo quedo con más preguntas, pero después se las hago a ustedes cuando tengamos más tiempo. Muchísimas gracias, Laura, y gracias a Sara y a Diana por todo lo que nos han compartido esta noche. Entro con las preguntas también para que tengamos el espacio de escuchar lo que nos están contando por allí. Primero quería contarles que nos están viendo y nos están saludando desde varios lugares. Nos escriben desde Bogotá, desde Cali, desde Mosquera y desde Houston, Texas. Pues muy emocionados, como quizás se podrán haber dado cuenta por el chat y demás. Por esto que ustedes nos han estado contando. Y entonces hay una pregunta que por supuesto tiene que ver con el tema de esta charla. Laura también creo que la tenías, entonces ahí se unen como esas dos inquietudes y es dentro del tema de esta charla en la que les invitamos a ser parte de La Literatura Nos Salva, como en el marco de esta Semana del Idioma. Quisiéramos saber y pregunta Laura y también otra Laura que nos ve aquí en el público. ¿Cuál es esa relación con cómo la literatura nos salva? Es decir, desde la experiencia literaria, de la lectura, pero también de la escritura. Si ustedes ven una relación allí, ¿qué pasó a través de sus libros o a través de los libros que también las llevaron a escribir esta novela? ¿Y qué relación tiene con esa posibilidad de la literatura como de específicamente lo que mencionábamos en un principio, permitirnos como dialogar con esas pérdidas, hablar un poco como con la forma de sobreponernos también a esas muertes. Entonces, no sé cuál de las dos nos quiere empezar contando qué pensaron al respecto.
Ya empiezo yo para romper la cadena, Diana. Porque en mi caso sí es muy claro que la lectura fue una salvación, no fue una causa. Es decir, yo no empecé a escribir este libro pensando que iba a ser una catarsis ni que iba a obtener algo de él. Yo, como les dije en un principio, solo pensaba que quería tener esa historia para mí, para que no se me olvidara nunca. Entonces no fue la causa, fue una consecuencia. Porque cuando el libro salió, bueno, primero la escritura me permitió como darme cuenta de que el duelo que pensé que tenía tan superado lo tenía muy escondido, con lo cual volver como a sacar todas esas cosas para ponerlas en la escritura me llevó pues como a reflexiones muy profundas, muy dolorosas, pero que yo tenía que hacer porque llevaba 30 años evitándolas. Y luego, pues con todo lo que empezó a pasar, y que el libro, pues como hubo como un boca a boca ahí, el libro empezó a leerse mucho y empezó mucha gente a contactarme con historias muy parecidas. Fue como una manera de darme cuenta que yo, que no hablaba de esa historia porque me sentí toda la vida pensando que a mí era la única que me había pasado eso, de repente me di cuenta de que era una historia que compartían con un montón de personas pues que muy amablemente me regalaban pues unas palabras. Lo veo muy claro, por ejemplo, en el hecho de que pasé de no ser capaz de hablar este tema, como les dije en un principio, a tener 2 clubes de lectura a la semana. Y me siento como muy fuerte ya hablando de eso. Ahora que me preguntabas, incluso Andrea, esta mañana, si había algún tema del que no, del que me sintiera incómoda hablando, y te dije, no, pues, yo llevo un año hablando de esto, un año largo, yo ya puedo hablar de todo, ahí lo siento. O sea, yo en las primeras entrevistas, por ejemplo, en casi todas me ponía a llorar, o sea, me quebraba, el tema todavía me dolía mucho, pero ya sí siento que ha habido un cambio, ya siento que me ayudó como a terminar de hacer el duelo, me ayudó a entender muchas cosas que no había entendido y a ver muchas cosas que evidentemente no había querido ver porque eran muy dolorosas. Entonces, en ese sentido, sí puedo afirmar con absoluto conocimiento de causa que sí, que la literatura nos salva. Y en mi caso, un poco para empezar como con la reflexión desde lo general y ya lo particular, es decir, como lectora, eh, y pues aquí es difícil no caer en lugares comunes, pero pues yo sí he encontrado en los libros siempre un enorme y gran consuelo, de dos maneras que pueden parecer paradójicas. Por un lado, los libros que me han dado respuestas o que me han permitido, que han resonado con cosas de mi interior, de pronto como ser, por ejemplo, la lectora de Sara Jaramillo, lo que ella dice, cuando un libro te como que logra poner en palabras algo que uno ha sentido y que no ha podido expresar de otra manera, ahí pues está como todo ese poder que tiene la literatura, pero también a mí personalmente me parece que la literatura también nos salva de nosotros mismos y de nuestra propia vida, o lo digo, ha sido mi experiencia como lectora. No tanto esto nos lleva a conocer otros mundos, como en eslogan de campaña de lectura, sino eh, nos hace a veces preguntas que nosotros no nos hemos ni siquiera hecho, nos confronta a situaciones que no hemos vivido, y eso me parece a mí como que a veces nos puede salvar en un sentido que puede parecer paradójico, y es que nos saca de lo conocido, de lo que ya sabemos, de lo que hablamos con nuestros amigos, y nos lleva a vivir otro tipo de experiencias y cosas. Entonces, por ese lado me parece vital. Y sí, de verdad, genuinamente hay escritores que no he conocido porque pues están muertos o lo que sea, y con los que yo siento que he tenido profundas y sentidas conversaciones, y que yo siento que conozco, y que por algún milagro o algo ellos me han conocido a través de la lectura que yo he hecho de ellos, como una resonancia ahí muy íntima. Y aparte de eso, ya como lo dice Sara, para ya el hecho de escribir, y yo que soy profesora siempre le aconsejo mucho a mis alumnos escribir, porque la escritura no es lo mismo cualquier otra cosa, es una conciencia. Además, normalmente cuando hay escritura, hay de una u otra manera una conciencia de un lector, así ese lector sea uno mismo, es decir, por lo menos toca poderse entender a uno mismo después cuando uno se relea. Obliga, la sucesión de la escritura obliga a ordenar las ideas, y a ver, en mi caso, que no era autobiografía, pero que lo dijimos ya, se nutre como de experiencias personales y de abrir ese cajón. Para mí, como para Sara, también fue como, mm, a veces era muy difícil escribir porque sentía que se me devolvía como un video, una película, o como que volvía a estar genuinamente en emociones que estaban allá,
guardadas y volví a estar ahí, así fuera un personaje que tuviera diferencias conmigo grandes. Ese personaje estaba viviendo una emoción que yo entendía muy bien y estar otra vez en esa emoción tan limpia, tan pura y tan nítida, como vivida casi como por primera vez, me producía como unas sensaciones muy difíciles, pero pues después ya es como que salió. En mi caso, un momento que para mí fue clave fue que leí el libro en voz alta. Lo leímos con mis hijas en diciembre antes de que saliera publicado, se los leí en voz alta como yo les leía las historias cuando estaban niñas, y fue muy bonito compartir como ese espacio de lectura, y ese fue el momento para mí en que sentí que la historia ya, pues ya no me pertenecía, ya le pertenecía a otros, y a partir de ahí pues ya se genera una relación muy distinta incluso con la propia historia, por ejemplo en mi caso, que no es la misma, con la propia historia, como que algo se fue y es de otros, ¿no? Es algo muy bonito también ahí. Muchísimas gracias por sus respuestas. Yo conecto con otra pregunta que también nos hacían aquí en el chat, que hace Angélica Montaño, que escribe desde Cali, porque escuchando a Diana, pues sí me llama la atención cómo resuena con esto que me preguntan, que es qué herramientas utilizaron o cómo hicieron para conectarse efectivamente con esa niña, con esa adolescente, ya desde o sea, desde la persona adulta que escribe y está empezando a elaborar toda esta historia. ¿Qué sirve? ¿Qué se necesita como para conectar efectivamente con ese sentir que, claro, está presente, pero del cual también se han como desintegrado muchas cosas, supongo? Entonces, pues pregunta Angélica, ¿cómo fue eso? ¿De qué se sirvieron para poder conectar con esas otras narradoras que finalmente aparecen dentro de la novela? No, Sara, arrancas tú, Arranca, no como quiera. como Bueno, quieras. dale, dale, dale. Pues es que mi respuesta va a ser tan cortica y además va a dar risa y todo. Es que yo tengo una ventaja tremenda, un as bajo la manga, y es que he sido por más de 15, 16 años profesora de adolescentes. Entonces yo la adolescencia la tengo aquí. Es como, no he salido de esa edad. Lo digo porque no, yo me imagino que si yo hubiera quedado en una vida de adultos, y estoy diciendo algo genuinamente que he discutido muchas veces, como paso tanto tiempo con adolescentes, a veces en comidas con adultos y todo, me siento muy fuera de lugar a ratos, es porque como que yo digo, pero esta gente en qué está, ni sabe qué es TikTok, más o menos, me siento como la hija adolescente, en serio, es como, pero están en pero como así, que Bad Bunny no te gusta, más o menos, así estoy. Eh, Haciendo como un cliché, o como que son vidas ya para mí como muy, están hablando de, no porque yo no puedo hablar de esas problemáticas, sino porque la vida de uno no tenga cosas serias, pero siento que estoy en un espacio súper privilegiado porque la adolescencia es una edad muy difícil, pero muy bonita también, donde todo está abierto. Y yo me la paso un poco en ese universo, entonces ese as bajo la manga, y mis hijas pues adolescentes, ya están saliendo las dos de la adolescencia y la mayor ya es más adulta que otra cosa, pero sí es algo que tenía muchos espejos y muchas cosas y las discusiones con mis hijas adolescentes me daban un revival poderosísimo de mis propias discusiones con mi mamá hasta la edad en las que la pude tener. Entonces, eso fue sin duda un lugar en el que pude conectarme con mi propia adolescente, ¿no? Como que no estaba tan enterrada, porque si yo entierro a esa adolescente, yo no puedo enseñarle a adolescentes, o sea, algo de ella tiene que quedar ahí viva. Diana, no tenías un as, tenías los 4 ases juntos. En mi caso, yo me he sentido siempre muy conectada con la niñez. Y mira, es curioso porque no tengo hijos, mis hermanos, ninguno tiene hijos, o sea, no he tenido como niños a mi alrededor orbitando, pero yo me acuerdo mucho, sobre todo de esos 11 años que fue cuando ocurrió la tragedia. Yo me acuerdo mucho, alguna vez yo hablé con un psicólogo y él me decía que cuando uno atraviesa como algo así tan fuerte, el cerebro tiene dos mecanismos. Uno es bloquear todos esos recuerdos, pues para que no le duelan a uno, pues para alejarlos. Y otro es acordarse de ellos de una manera casi fotográfica. Y ese fue mi caso, y la razón es muy sencilla. Yo los años subsiguientes a la muerte de mi padre, no hubo un solo día en que yo no pensara en él y en el suceso.
o sea, como que lo recreaba y lo recreaba, era como un bucle, es que era, no lo podía controlar y por eso logré llegar hasta la adultez con recuerdos muy vívidos y como con referentes muy vívidos. Y de verdad la gente me pregunta mucho en la novela porque hay detalles muy específicos que la gente cree que de pronto literariamente los recreé y yo sinceramente les digo que yo ese día yo me acuerdo que almorcé, yo me acuerdo qué ropa tenía puesta, yo me acuerdo en el velorio a mí quién me dijo qué, y me acuerdo incluso hasta de la vestimenta que tenían ciertas personas y bueno, me acuerdo de unos detalles muy escabrosos y eso me ayudó mucho pues para narrar la historia desde allí. Muchísimas gracias. Marisol, me quedaría una pregunta que es de Jorge Mestre, que nos está diciendo que quiere además hacer un saludo. Entonces, no sé si quieres prender la cámara y prender el micrófono para poder hacer la pregunta y el saludo. Hola, qué gustazo. Primero les quiero dar las gracias. Hola Diana, hola Sara, hola Lau. Les quiero dar las gracias. La charla ha estado muy chévere, realmente ha sido fabuloso. A modo de confesión, yo fui uno de esos adolescentes. Total, yo lo conocí cuando era así, cuando no tenía barba. Y por culpa de esa clase también terminé metido escribiendo y haciendo cosas y bueno, pues senos aquí. Yo tengo dos preguntas. Hay una que es como de chisme y hay otra que sí tiene que ver como con una cosa que me quedó volando pues de lo que las oí comentar. La de chisme es ¿cuál novela fue un modelo, un referente de resolver pasajes difíciles? Que creo que eso, pues sí, sin duda alguna lo tengo en la cabeza. ¿Y por qué? Como cuál era esa dificultad que esa novela justamente ofrecía pues una salida. Pero la otra es que yo siento que actualmente y sobre todo como en la literatura colombiana hay una gran tendencia como a mantenerse casi siempre dentro del registro de la autoficción o dentro del registro de un realismo muy concretamente cotidiano y que tiene que ver mucho como por esta forma en que una historia muy a nuestro pesar nos sigue atravesando. Pero hay una cosa que también siento que, y está mucho como en la crítica, uno lee eso en los periódicos y uno lee eso en las revistas, y es como que la autenticidad de las voces viene del hecho de como que más o menos uno solo puede hablar por lo de sí mismo. Pero escribir justamente es construir personajes, es armar unos otros que están ahí y que entonces, aunque uno esté hablando de sí mismo, igual uno está falseando un montón de gente, inventándose los personajes por muy basados en hechos reales que sean. Entonces tengo esta gran pregunta como por justamente cómo plantear ese problema de hablar de los otros y una experiencia colectiva que no tenga que ser que entonces tengamos que tener una novela por cada color de piel, por cada género, por cada región, por cada cosa, porque tal vez o sea, se nos está fragmentando un relato en muchas versiones que están muy bien, pero que muchas veces se pueden terminar rescatando justamente por las diversidades y no necesariamente por el valor de estos relatos, en tanto formas de resumir esta experiencia de las personas atravesadas por esta historia colombiana. No sé si, bueno, yo contexto también, trato de ser así como muy precisa. Soy gran lectora de biografía, de autobiografías, me he leído, o sea, me leí muchas, a pesar de no estar escribiendo una autobiografía, me interesaba mucho y hace muchos años me interesa cómo las personas reflexionan sobre sí mismas y sobre sus vidas. Y ahí tengo varios top 10 de ese género en particular, pero una que fue definitiva ya para pensar como en otra cosa, que es un poquito dentro de este género, la uso en los epígrafes, si alguien llega a comprar la novela, es el primer epígrafe que es, por desgracia, no sé si el libro está traducido al español, creería tal vez que no, es un libro que se traduciría como Con todas mis simpatías, en francés Avec toutes mes sympathies, de Olivia de Lamberterie. Y es un libro particular porque no es una novela, no es una autobiografía en el sentido estricto, es un ensayo. Y es un ensayo que ella escribió a raíz de
Ella es un personaje muy conocido en la crítica literaria en Francia a raíz de algo que fue conocido por todos allá y fue el suicidio de su hermano. Y ese libro ese ensayo me encantó porque sentí justamente, y ahí se junta con lo que estás diciendo, Mestre, que lograba algo que me parecía fundamental y es estar hablando de algo que era personal, con una capacidad de reflexión que no lo volvía frío, pero sobre todo con una enorme conciencia de la estructura. Fue un libro que estructuralmente, tal vez porque ella se ganó un premio nacional en ensayo en Francia muy importante, tal vez porque ella lo pensó como ensayo, me desbarajustó mucho y me gustó muchísimo ver la filigrana de la estructura, de cómo ella lo había construido, saliéndose de cualquier comino tradicional, guardando, a pesar de ser un ensayo, sensaciones de suspenso, a pesar de que la gente ya iba a saber, porque era pues sí, como, ay, ella está escribiendo del suicidio de su hermano, etc. Logrando como salirse de lugares comunes, logrando mantener suspenso, y eso tenía que ver mucho con una estructura muy particular que me pareció que era lo que le daba, fue un libro que me dejó súper cabezona y pensando mucho precisamente en la estructura. Y ahí, pues, para volver a lo de las autoficciones y demás, pues, vuelvo y repito, claro, yo parto de un elemento personal y propio, pero en mi caso, sí era súper importante crear personajes, y crear personajes de verdad, literalmente. A mí ahora hay gente que me llama y me dice, ¿y tu tía todavía te habla? Y te desheredaron después de la novela. Yo, pero es que esa no es mi tía. Tranquilos todos. Pero sí es como, uy, pero y a ti, perdón el chisme, pero a ti, ¿qué te dijo? ¿No? Y ese marido de tu tía, espero que haya recibido su merecido, algo así, pero ese señor no existe, es como otra cosa, ¿no? O sea, sí hay como esos elementos, como que para mí por eso la ficción, porque sí me parecía, a mí personalmente, en la indagación que yo quería hacer es como coger una historia personal y transformarla y crear personajes donde yo pudiera exponer otro tipo de cosas, otros temas que me interesaban, que si me quedaba en el relato solo de mi vida no iba a poderlos desarrollar, ¿no? De esa manera. Bueno, en fin, es que tú abriste muchas variables ahí con, con la literatura nacional. Le voy a pasar la palabra a Sara y si no, más bien de pronto lo complementamos. Pero ese sería el libro. En mi caso, la ficción sí. Me gusta la autoficción y me gusta la autobiografía, me gusta mucho, pero entiendo perfectamente lo que tú me estás diciendo y que solo tenga que ser referenciado a la propia vida de uno, lo que uno escribe o algo así. Y creo que hay personas en Colombia que no lo hacen también. ¿No? Exponentes de ciencia ficción, de otro tipo de géneros y de cosas supremamente interesantes, o de terror, pues que están abriendo como otros caminos y que a veces no son tan visibles, ¿no? Porque la idea como de estar contándonos su propia vida atrae mucho a la gente, pega mucho, la gente es muy pegador, y son a veces los libros que reciben tal vez más luces por encima de otros. Bueno, en mi caso, un libro que fue muy importante durante la escritura fue Ordeza, de Manuel Vilas. Y la razón es porque yo estaba en esa fase en que empecé como a escribir y rápidamente me di cuenta de que no tenía mucha información, porque como les decía ahora, no tenía muchos recuerdos de mi padre, pues porque me lo arrancaron a los 11 años. Entonces estaba como muy limitada. Y cuando leí Ordeza, casualmente llegó a mis manos por esos momentos. Ordeza habla de sus padres y tiene su libro y cuenta muchas cosas, pero a la final yo decía, cuenta mucho, pero no cuenta nada. Es decir, parte de muchas reflexiones, parte de anécdotas muy pequeñas a las cuales les da la vuelta y les da la vuelta y de repente terminan convertidas en cosas muy grandes, o de metáforas chiquiticas que también terminan convertidas en algo grande, y de repente es un libro que se defiende muy bien a punta de anécdotas, a punta de digresiones, a punta de recuerdos. Y yo recuerdo cuando lo estaba leyendo, decía, yo podría escribir esto, porque si me pego como de esa filigrana, que al final es lo único, es que es lo único que tengo para pegarme, es que no tengo más. Entonces, si me pego de esta filigrana y a lo mejor le regalo como las reflexiones del caso,
a lo mejor puedo producir como suficientes páginas para conseguir algo más grande. Entonces eso o sea, se lo debo totalmente a Manuel Vilas y agradecí mucho que se lo pude decir un día a la cara y fue pues como súper bonito. Y con respecto al autobiográfico, estoy de acuerdo pues con Diana, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, el autobiográfico gusta mucho, porque yo creo que los seres humanos somos chismosos por naturaleza, entonces nos gusta mucho saber qué le pasa al otro, indagar en la vida del otro y hablar de la vida del otro, o sea, yo lo tengo clarísimo, lo tuve clarísimo cuando estaba escribiendo, cuando fui a publicar el libro, lo tuve clarísimo y en un momento dado me asustó mucho porque como les decía, yo no lo estaba escribiendo para publicarlo y de repente como que se abrió esa ventana y ya empecé a preguntarme qué hacer o no. Y yo creo, Mestre, que finalmente, yo creo que más que los personajes, que si son verdad, que si no son verdad, que si existieron, que es autobiográfico, yo creo que lo importante que debe quedar en un libro son los sentimientos. Yo creo que finalmente uno empatiza es con los sentimientos. Yo recuerdo mucho cuando fui a publicar este libro, Héctor Abad me lo dijo alguna vez, me dijo, yo creo que a este libro le va a ir muy bien, porque hace un recorrido por muchos sentimientos. Uno siente miedo, uno siente tristeza, uno siente culpa, uno siente rabia, uno siente impotencia, uno siente injusticia. Es imposible que algún lector no se pegue, aunque sea de un sentimiento, porque si algo es universal, son los sentimientos. De repente no son los personajes, son los sentimientos. Entonces, yo sí creo que más que los personajes hay que privilegiar eso, lo que la estela pues que dejan y lo hondo que calen, que al final es eso, es el sentimiento. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias por responder estas preguntas que pudimos hacer. Se nos quedan, por supuesto, siempre algunas preguntas por fuera. Ahí le lanzaron la pregunta a Sara de por qué el título de su novela, pero yo voy a hacer la recomendación de que se la lean para descubrir justamente eso. Entonces, quedan preguntas también de Laura, quedan preguntas de todos y espero que de todas maneras esto haya sido suficiente para que ustedes se sientan motivados a leer efectivamente estas dos novelas, para lo cual les quiero dar esa información, pero antes agradecerles a ustedes dos y a Laura por haber estado aquí, por haber compartido este rato. No sé si quieren dar como unas palabras finales para despedirse y ya paso a dar la información sobre dónde pueden conseguir los libros de Diana y de Sara. No sé, Sara, ¿quieres despedirte? Ay, muchas gracias por este espacio. Mire, yo llevo haciendo clubes de lectura más de un año y llevo hablando de este tema un año y incluso para mí como autora son muy enriquecedores porque hay veces me permiten como descubrir aristas que no había visto o cosas que no había visto y el diálogo con la gente que nos lee finalmente creo que es lo más importante porque al final, pues, que es de un escritor sin sus lectores, o sea, no es nada, son los lectores los que cierran ese círculo. Entonces, gracias a ustedes por propiciar el espacio, a Diana, que fue una interlocutora maravillosa, a quien espero conocer cara a cara. Y bueno, hasta una próxima oportunidad y gracias a los lectores y a los futuros lectores sobre todo, que ojalá se acerquen a la obra. Y pues yo lo mismo agradezco mucho esta invitación, lo que dice Sara me parece completamente cierto, yo lo vivo enseñando literatura y viendo cómo los libros se transforman en otra cosa, justamente como me interesa tanto los temas que tienen que ver con pues autobiografías o que hablan de duelos, pues me había leído, claro, el libro de Sara cuando recién salió, se lo puse a mis alumnos, es más, una alumna mía creo que te contactó en diciembre por Instagram y estaba súper emocionada de sentir que tú le habías contestado y veo mucho lo que produce, o sea, estoy todo el tiempo viendo lo que produce la lectura en las personas. Y poder compartir eso desde el otro lado, ya no como la que sirve de puente entre un libro y un lector, que siempre hay esta satisfacción de, ay, leí un libro que le gustó a alguien, qué emoción, le abrí esa puerta, le conectó, pues compartir con lectores de lo que uno mismo escribió es increíble y me encantó particularmente esta dinámica de compartir con Sara, que yo le conocía el libro, pero ver ya todas esas resonancias además en los procesos de escritura.
Aprovecho y hago una publicidad. Sara participó además en un podcast que es precioso, que es en El Topo. Hay una conversación muy bonita tuya que está ahí y de otros escritores. Entonces hago también esa publicidad de ese podcast precioso, que es nuestra manera de oír voces de personas y de participar con voces en conversaciones. No, muchas gracias por este espacio y Laura por tus súper preguntas. Estuvieron muy bien. Gracias a ustedes por la conversación y ya que tú hiciste la cuña del topo, yo escuché esa entrevista y es muy chévere. Yo escuché también la conversación que tuviste tú, Diana, con Mario Mendoza hace un par de días, en la que hablaron con mucha más profundidad del tema del duelo y está bueno también si quieren escucharlo. Bueno, Y gracias por la invitación. no, a ti, Lau, mil y mil gracias y a todos los que se quedaron conectados, que se quedaron escuchando. Quiero agradecer también pues a quienes organizan este evento, que son la Maestría en Literatura y la Biblioteca CRAI de la sede Cali, por todo este apoyo en la programación y en la divulgación. Próximamente los javerianos podrán solicitar ambas novelas en préstamo a través de la Biblioteca General y pues para quienes nos ven también externos y para los javerianos también se puede hacer la compra de estas novelas en la tienda javeriana con 10% de descuento para los javerianos. Entonces pueden escribir a sugerencias @javeriana.edu.co y allí pueden hacer la solicitud de estas novelas. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales también, donde van a encontrar otros eventos de esta programación del programa que hay para leer, lo siento, y pues nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como Bibliotecas PUJ. Muchísimas gracias por estar aquí en esta sexta edición de las charlas virtuales y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias Diana, gracias Sara y Laura.